Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Karina y el día de hoy voy a estar haciendo hasta apenas mis videos de fin de año. Ya lo sé, hasta febrero se me ocurrió hacerlo. Voy a comenzar primero que nada hablando de todos los libros que terminé de fin de año, que bueno, más o menos es de agosto a diciembre, así que es básicamente de la mitad del año hasta diciembre. Leí un total de 11 libros, así que como son bastantes, vamos a empezar hablando de ellos. Ok, lo último que leí en agosto fue un libro de Shari Lapena que se llama Un extraño en casa. Leí este thriller que la verdad me pareció muy similar a, de hecho, Gone Girl, como que empiezan un poquito parecidos en plan de que es una chica que no la encuentran en casa, o sea, su esposo llega y no está su esposa en casa, entonces se preguntan qué está pasando. Y bueno, en este libro digamos que aquí sí se encuentra la protagonista, tuvo un accidente de coche, pero el misterio está en por qué tuvo este accidente, qué andaba haciendo esta chica en una zona también peligrosa, porque ahí fue donde se encontró el carro. Y pasan más cosas dentro de este thriller porque lo principal es que esta chica tiene amnesia, entonces no se acuerda de absolutamente nada. Y digamos que el problema empieza cuando descubren un cadáver de una persona, de hecho, muy cerca del lugar de donde se encuentra esta chica. Entonces como que empiezan a sospechar un poquito de ella y más o menos de ahí va el thriller. Y la verdad es que este thriller me gustó, aunque no me encantó. De esta autora ya había leído La pareja de al lado y ese me súper fascinó, me pareció de los thrillers más adictivos que he leído jamás. Y este sí también es adictivo y está bueno, te mantiene entretenido, pero no sé, como que no me encantó tanto como el de La pareja de al lado. Así que a este thriller yo le di 3 de 5 estrellas. Ya después, iniciando septiembre, leí el libro de Kentucky's de Samantha, no tengo idea cómo se pronuncia su apellido, pero bueno, es una autora, creo que es argentina. Y la verdad es que este libro Kentucky sí me gustó. Sí es verdad que siento que por partes estaba yo un poco confundida y perdida por cómo se cuenta la historia, porque son como historias cortas en un mundo en el que existen estas cosas que se llaman Kentuckys, que son básicamente como animales. Creo que son como los furries, no sé si así se llaman, furbies, ay no me acuerdo cómo se llaman, pero son unos muñequitos que los puedes como que adoptar. Pero aquí la cuestión es que quien los maneja es otro ser humano en cualquier parte del mundo. Tú puedes comprar como un iPad, una tablet para tú controlar uno de estos muñequitos y otra persona en otra parte del mundo puede comprar uno de estos muñequitos, llevarlo a su casa y básicamente la persona que compró como el iPad puede controlar el muñequito desde, no sé, Brasil tal vez. Y a lo mejor una persona que compró este muñequito en Rusia vive su vida conviviendo con este peluche, este muñeco. Entonces es por ahí como una relación un poco extraña en el que el dueño del muñequito permite que alguien más entre a su vida. Básicamente está dejando que un extraño pueda andarse paseando por su casa como si nada. Y es curioso porque uno pensaría, yo creo que jamás alguien en la vida se atrevería a comprar algo así, pero resulta muy curioso cómo es que esto se empieza a volver muy popular y en realidad hay muchas personas que sí que comprarían esto. Me parece un libro que hace como una crítica muy importante hacia lo que son las redes sociales y el hecho de que estamos siendo cada vez más visibles hacia los demás todo el tiempo, este tipo de control y monitoreo que podemos recibir a través de redes sociales. No sé, es una cosa yo creo que un poco loca. El libro en general me pareció muy bueno, un poco confuso, insisto, pero muy interesante la verdad. Entonces yo a este libro le di 4 de 5 estrellas. Seguimos por acá con este pequeñín que se llama Las sombras sobre Innsmouth de Lovecraft. Es solamente un pequeño relato dentro de esta colección de relatos y este relato me pareció buenísimo, increíble, o sea, es de terror y estuvo fascinante porque tenemos básicamente a un protagonista, un hombre que decide visitar un pueblo porque le parece muy curioso. Su objetivo no era ir a ese pueblo, era ir a un pueblo vecino para saber más información sobre su familia, pero termina yendo a este pueblo porque le pareció más interesante. Y la cuestión aquí es que toda la gente dice que la gente de aquí es muy extraña, que incluso si ves sus facciones, sus rasgos, llegan a tener un aspecto un poco, no sé, como muy marino, en plan de hablando de especies marinas. Es un poco extraña la cosa. Él decide quedarse en este pueblo, pero gran error porque la gente de aquí guarda secretos muy importantes que van muchísimo más allá de cosas que tengan que ver con este mundo. Es la primera vez que leo a este autor y estoy segura de que no va a ser la última. Lo que más rescato de este autor es que genera un terror muy intenso. O sea, yo escuché de hecho este relato en audiolibro y me pareció tan fascinante. O sea, literalmente yo dejaba lo que sea que estuviera haciendo en ese momento y nada más estaba así pensando en todo lo que estaba ocurriendo. Es muy bueno. A este libro le di 4,5 de 5 estrellas. No sé si darle las 5 porque sí estuvo muy bueno.
Pero no, yo creo que 4.5 es una muy buena calificación. Por el mes de octubre fue que terminé de leer Imaginary Friend de Stephen Chbosky, que también ya lo tenía empezado desde hace un buen, y por fin en ese Spooky Month decidí que iba a ser el momento perfecto para terminarlo, y la verdad es que quedé fascinada. Fue un libro que me gustó muchísimo. Gracias a este libro, de hecho, como que me dan ganas de leer más cosas de terror. Y bueno, qué decir, es un gran tabique, pero aún así yo lo recomiendo altamente. Por ahí he escuchado reseñas no tan buenas de este libro, pero personalmente a mí me gustó muchísimo. A este libro yo le di 4.5 de 5 estrellas, si no es que las 5, es que, o sea, es que también fue un buen libro. Pero bueno, sí, entre 4.5 y 5 estrellas, todavía no me decido bien. Pero sí, gran libro, la verdad. Lo siguiente que leí fue este librito que se llama Aura de Carlos Fuentes. Este libro también me gustó bastante. Está súper cortito. Solo son 60 páginas, de hecho. Es terror. Tenemos a un protagonista que decide ir a trabajar a casa de una señora para hacerle una traducción de las memorias de su esposo. Y en esta casa conoce a Aura, que es básicamente, si no recuerdo mal, la sobrina o la nieta de esta señora. Pero lo que él encuentra en Aura es que, aparte de ser una mujer muy hermosa, como que parece que está atrapada ahí viviendo con su abuela, su tía. Así que él de alguna manera como que se obsesiona un poco con ella y con la idea de ayudarla a salir de ahí. Pero aquí la cuestión es que Aura es mucho más que simplemente la nieta o sobrina de esta señora. Y esto es terror. Entonces dentro de la novela vamos descubriendo cuál es ese secreto que guarda Aura. Y sí está muy bueno. El terror me parece que también está muy bien hecho. Lo único de lo que no fui muy fan es como de la relación, que sentí que fue muy insta-love. O sea, de que este chico llevaba 2 días ahí en esa casa y ya se imaginaba una vida con Aura, y yo en plan, apenas si has compartido un par de palabras con esta mujer. No sé, me pareció eso un poco muy poco creíble, pero bueno, o sea, en general, para hacer un libro de 60 páginas, me pareció que estuvo muy bien. A este yo le di 3 de 5 estrellas. Después, por fin, de casi 2 años, terminé un libro que tenía empezado desde hace efectivamente como 2 años, que se llama Splendid, que es un libro de Julia Quinn. Yo leí el segundo libro hace como 4 años, yo creo, y dije, voy a leer el primero porque me gustó mucho el segundo. Y me gustó, pero creo que no me súper encantó como el segundo. El segundo se llama Un baile a medianoche y este nada más se llama Splendid. Es básicamente un romance histórico de época, una chica americana que se muda a Inglaterra, conoce a su familia de Inglaterra y se enamora de un duque que parece ser que es el hombre más pedido de ese momento, más aclamado y extremadamente guapo, y el que no se quiere casar, pues ve a esta chica y todo su mundo se le viene para abajo. Estuvo bonito, estuvo cute, no creo que haya sido mi super romance favorito. Le di 3 de 5 estrellas. Lo siguiente que leí fue el tomo número 2 de Oyasumi Pum Pum, que de hecho el primer tomo lo tengo acá arriba, es esto amarillo que se ve ahí. Y Oyasumi Pum Pum es una historia que me gusta, pero igual como que no me encanta. Tengo por ahí una relación un poco curiosa con este manga, porque la historia me parece muy interesante, pero el dibujo por ratos me parece un poco extraño. Como sea, este segundo tomo también lo disfruté. Les digo, no creo que me súper encante la historia, pero algo sí que le doy al libro es que es una historia muy realista en la que el protagonista pues es un pollito, pero obviamente asimila lo que es un niño. Entonces vemos la vida de este niño que tristemente sufre por muchas cosas, como problemas en casa, en la escuela, su primer romance que tiene. Es una historia muy, diría yo, que contemporánea, muy ad hoc con lo que es la realidad que viven muchísimos adolescentes en esa época, porque de hecho, bueno, más que un niño, creo que está como que entrando en la pubertad. Entonces es una historia básicamente que habla sobre la pubertad. A ese tomo le di 4 de 5 estrellas. Después leí una cosa loquísima que se llama Salvar el Fuego, de Guillermo Arriaga. Tenía muchísimas ganas de leer este libro y la verdad es que me sorprendió, pero para bien. Este libro trata muchas cosas. Creo que principalmente es como un romance entre una bailarina, que de hecho tiene su propia compañía de danza, y un preso. Y si se preguntan cómo es que ellos dos mantuvieron cierto contacto, es que se hace un programa ahí en esa cárcel para llevar varias artes hacia los presos, y como que su expresión favorita de arte de este preso, que es el protagonista, es el de escribir. Esa parte me gustó muchísimo del libro. Podíamos leer también extractos de lo que este preso escribía, y también otra parte dentro de este programa es que llevaban a estas bailarinas a que pues básicamente hicieran
espectáculos ahí dentro de la prisión y es ahí donde ellos dos se conocen. Y es curioso porque esta bailarina básicamente tiene una vida bastante acomodada, perfecta, con un marido que le va muy bien y ella también, su compañía de baile, pues le va muy bien. Entonces básicamente vemos a esta mujer echar su vida por la borda con tal de mantener este romance con este hombre, y esa parte estuvo muy interesante. Pero es que aparte también vemos muchos problemas del preso, o sea, de por qué es que llegó ahí, qué es lo que venía cargando él detrás, y vamos siguiendo también una especie de venganza que hay. Y me gustó mucho porque este libro también creo que retrata muchas realidades de México en cuanto a corrupción y en cuanto a cómo funcionan básicamente los cárteles, principalmente en el norte. Eso era algo en lo que yo me mantenía, la verdad, bastante ignorante. Tenía como una idea, pero realmente nunca me puse a investigar al 100 cómo es que funciona pues este sistema. Pero ya que leí este libro dije, ok, ahora entiendo perfectamente y me pareció muy interesante. A este libro le di 4.5 de 5 estrellas. La verdad es que estuve a nada de ponerle 5 estrellas, pero es que también, no sé, o sea, entiendo su amor pasional de estos dos chicos, pero también a veces quería jalarle del pelo a Marina, creo que se llamaba, de decir, ¿qué estás haciendo, Dios mío? Pero bueno, estuvo muy interesante este libro. Y bueno, salí de leer algo loquísimo a leer otra cosa todavía más loca que se llama El cielo de la selva. La autora, si no me equivoco, es cubana y se llama Elaine Vilar Madruga. Dios mío, este libro estuvo loquísimo, pero estuvo buenísimo. Se desarrolla principalmente en Cuba, aunque no se especifica realmente que sea Cuba, pero puedes pensar que es alguno de estos países que tristemente sufren de regímenes muy estrictos, muy controladores y donde la pobreza también es extrema. Entonces, mucha gente a veces veía como solución escaparse a la selva, y en este libro seguimos precisamente a una madre que con sus dos hijas decide escaparse a la selva, y es ahí donde encuentra como una hacienda abandonada que al principio le daba miedo realmente asentarse ahí por si es que pertenecía a algún militar, pero después se da cuenta de que es el lugar más seguro en el que puede estar. Y aquí el problema es que por ayudarle, o sea, la selva, por entregarle esa casa, por darle gallinas, por básicamente proveer todo lo que ella necesita, le pide cosas a cambio. Y lo que le pide a cambio son básicamente vidas humanas, que sacrifique a personas y más específicamente a niños. Entonces, estas mujeres, en lugar simplemente de ser personas refugiadas en esta selva, se convierten como en las madres o en las creadoras de aquellos sacrificios a los que van a entregar algún día a la selva. Entonces es una cosa loquísima. Algo que rescato mucho de este libro es el corazón que se les hace a estas mujeres. Siento que la madre que llegó ahí como que aún mantiene un poco de humanidad dentro de sí, aunque acepta la realidad de lo que tiene que hacer, pero sus hijas, ellas sí completamente se pierden y es loquísimo. No quisiera dar muchos detalles porque una de sus hijas se pierde de una forma y la otra se descorazona de una manera muy diferente, entonces no voy a dar spoilers realmente, pero fue un libro loquísimo, la verdad, y que altamente recomiendo, o sea, de verdad me gustó muchísimo. Es básicamente terror este libro, entonces ojito ahí porque sí es un poco gráfico y hay muchas escenas un poco bloody, entonces ojito ahí. Y yo a este libro la verdad es que sí le di 5 de 5 estrellas. Me pareció loquísimo, de verdad que me gustó muchísimo. El penúltimo libro que leí fue este, El murmullo de las abejas, que al final no lo leí en esta edición porque yo lo compré en inglés. Lo escuché en audiolibro en español y la verdad creo que estuvo muchísimo mejor. Aunque no voy a mentir, la verdad es que la traducción también es muy buena, porque de hecho fue que lo compré en inglés por eso, porque me salía más barato y leí como 100 páginas de la traducción y dije, ay, está muy lindo. Pero bueno, al final decidí leerlo completamente en español y me pareció un libro también muy bueno. Yo le tenía muchísimas expectativas porque este libro estuvo básicamente súper popular durante muchísimo tiempo. Y bueno, ya puedo confirmar que efectivamente sí es un muy buen libro. Aquí seguimos la vida de Simonopio, que es un niño que se lo encuentra una familia que básicamente tiene como grandes hectáreas de terreno en el que tienen pues a varios trabajadores. Y es que precisamente este libro se desarrolla en esa época de México de la Revolución, donde se hace todo un cambio en cuanto a las personas que poseían grandes terrenos y que tenían precisamente trabajadores. Y nuestro pequeño protagonista, que se llama Simonopio, pues es un niño en realidad bastante especial porque él tiene una conexión muy profunda con las abejas, como que cuando él nació las abejas precisamente cuidaban
hablaban de él y de hecho eran ellas las que de alguna manera le advertían a Simonopio si es que algo malo iba a ocurrir. Fue muy bonito seguir la vida de Simonopio dentro de esta familia, ver cómo es que le tenían muchísimo cariño, ver toda esa transición y ese problema que hubo con el tema de las tierras. El tema de los naranjos, no quisiera también dar nada de spoilers, pero también es algo muy interesante dentro de la novela. La verdad es que me gustó muchísimo y la escritura de esta autora, Sofía Segovia, me pareció muy linda. Espero seguir leyendo más de esta mujer porque me da mucho orgullo también saber que este libro pues ya está traducido al inglés y no solo en eso, sino que se tradujo a muchísimos otros idiomas. Me da mucho gusto de que a una autora mexicana le esté yendo muy bien. Así que sí, yo la más fan de este libro. También le di 5 de 5 estrellas. Y el último libro que leí en el 2025 es nada más y nada menos que Las mansiones de Zatar de Kira Galván. Y este libro la verdad es que también me causa mucho orgullo porque es sci-fi, es ciencia ficción, o sea, mexicana, y me pareció una historia muy interesante en el que, o sea, bueno, para esto yo creo que les voy a leer la parte de atrás para que ustedes se intriguen, porque desde que yo leí la hipnosis dije, ok, ocupo leer de este libro. Y dice, Liliana, una reconocida bióloga, atraviesa por un cuadro depresivo profundo a causa del suicidio de su hijo. El gobierno de Texcoco hace un último intento por reintegrarla, asignándole un perro robótico de acompañamiento psicológico en fase de pruebas. Dagas, como ella lo nombra, con su sofisticada inteligencia artificial procurando el bienestar de su paciente, comienza una investigación sobre la muerte de su hijo que lo lleva a explorar un videojuego de realidad virtual, Las mansiones de Zatar. ¿Qué relación tiene un videojuego con el suicidio de su hijo? ¿Qué hay detrás de este? ¿Cómo una inteligencia artificial puede mostrar iniciativa propia? La verdad es que el libro me gustó muchísimo. Sí es verdad que no tiene tantísima acción, tal vez como uno pudiera creer. Es un sci-fi un poco más tranquilito, en plan descubrir ese misterio, pero al mismo tiempo acompañar a Liliana en su proceso de depresión y demás. No tiene precisamente un final muy feliz, que digamos, entonces pues también ojito ahí. Y bueno, precisamente habla del tema del suicidio, entonces también hay que tener en cuenta un poquito que es un tema delicado. Y en general me gustó mucho cómo lo trabajó la autora. El libro también, les digo, me pareció muy interesante. El hecho de que sea sci-fi y sea un libro precisamente mexicano me gustó muchísimo porque que yo sepa no hay tantos libros como de este género que se escriban aquí en México. Entonces yo lo recomiendo altamente, lo anoté bastante. Y pues sí, cerré bastante bien el año con este libro. Pues esos fueron los últimos 11 libros que terminé en el 2025. La verdad es que en general fue un muy buen año de lecturas. Casi siempre digo lo mismo, pero es que siempre termino eligiendo libros que me terminan gustando bastante, porque realmente creo que no hubo ningún libro que odiara este año, entonces pues todo muy bien. Así que bueno, yo me vengo despidiendo. Espero que les haya gustado muchísimo este video y si ustedes quieren también me pueden contar qué libros leyeron este 2025 o cuáles fueron los más remarcables para que así también yo pueda sacar recomendaciones para este 2026 y pues ver qué más nos espera. Ya llevamos un mes básicamente, así que todavía nos queda un rato de lecturas. Les deseo un excelente día y semana y yo los estaré viendo en un próximo video. Bye.